¿Conoces la neuropsicología infantil? Hola, soy el fonoaudiólogo Boris Luxinger y los invito a FonoActúa, un canal de fonoaudiología y actualización. Hoy en día la palabra neuro se ha tomado gran parte del conocimiento. Por eso es que escuchamos conceptos como neuroeducación, neuroaprendizaje y por sobre todo neurociencias, ¿cierto? Por lo tanto, esto de las neurociencias correspondería a todo lo que implica el estudio neuroanatómico, ¿cierto? O neurológico, con sus correspondientes funciones asociado a las diferentes áreas del conocimiento. Y en este aspecto encontramos la neuropsicología, de la cual hablaremos a continuación. Para hablar de la neuropsicología infantil, voy a basarme en el libro Neuropsicología del Desarrollo Infantil, publicado por Mónica Rosselli, Esmeralda Matute y Alfredo Ardila, quienes son grandes científicos de esta área. Así que nos basaremos en este libro, que es un excelente libro y que recomiendo para que todos lo puedan consultar. Bueno, ¿qué sería la neuropsicología? La neuropsicología sería entonces una ciencia que estudia la organización cerebral de la actividad cognitiva y conductual. Es decir, en esta disciplina se estudiaría el desarrollo, la conducta, ¿cierto? Y las habilidades cognitivas de un cerebro normal o un desarrollo normal y también de un cerebro en condiciones patológicas o de alteraciones cerebrales, ¿ya? Entonces eso sería la neuropsicología en general. Por lo tanto, a grandes rasgos ya sabemos que nosotros estamos bastante relacionados con esto, nuestra disciplina al menos. Sobre todo, por ejemplo, en el área adultos, en donde nosotros estamos o indagamos un poquitito más en todo lo que es la parte neurológica, sobre todo los pacientes que tienen daño cerebral adquirido, por ejemplo, como en las afasias o incluso trastornos de la deglución, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero ahora veamos un poco a qué hace referencia la neuropsicología infantil. Bueno, la neuropsicología infantil, a diferencia de la neuropsicología del adulto, es que toma esta disciplina de la neuropsicología y aplica todos sus conocimientos o todos sus principios en los niños, ¿ya? Y por lo tanto estudiaría las relaciones del cerebro, como dijimos, la conducta y la cognición. Sin embargo, en este caso estamos en un contexto de un cerebro en desarrollo, en donde los procesos son paulatinos, ¿cierto? Y no son estáticos como en el adulto, lo cual genera grandes diferencias respecto a la neuropsicología infantil versus la neuropsicología adulta. Por lo tanto, esta relación de cognición, cerebro y conducta varía un poco respecto a lo que es el niño y el adulto. Como dijimos anteriormente, los procesos en los niños están en etapa de desarrollo, en etapa madurativa, ¿cierto? Son procesos dinámicos que están en constante cambio, versus en el adulto que ya sería un cerebro estático, ¿cierto? Que si bien nosotros aprendemos, ¿cierto? Y desarrollamos nuestras habilidades cognitivas a lo largo de todo el ciclo vital, en este caso, en el adulto ya llegamos a un cierto tope respecto al desarrollo neurológico. Sin embargo, en los niños no es así. En los niños estamos en constante desarrollo y por lo tanto, si ustedes lo piensan, debe ser bastante difícil estudiar o generar quizás un modelo explicativo para un cerebro infantil, ya que varía demasiado de un niño a otro e incluso se ha visto que, por ejemplo, frente a patologías neurológicas, los procesos que suceden o subyacen al desarrollo del niño son muy dinámicos o muy diferentes a los del adulto. Dentro de esto, por lo tanto, se deben realizar otras consideraciones respecto a la neuropsicología infantil. Por ejemplo, tenemos una primera dimensión que es la dimensión neurológica y que, como ustedes entenderán, es el estudio de todos los aspectos neurológicos o cerebrales, ¿cierto? De neuroimagen, ¿cierto? O del desarrollo neurológico general del sistema nervioso en el niño.
Mientras que la dimensión cognitiva sería el estudio de todos los procesos cognitivos, ya sea como la atención, la memoria, el lenguaje, ¿cierto? Las funciones ejecutivas, etcétera, ¿ya? Pero entendiendo que, como dijimos anteriormente, son procesos que se van desarrollando a través del tiempo y que son dinámicos, y por lo tanto no es lo mismo estudiar a un niño de 5 años versus un niño de 3, uno de 10, ¿cierto? Son procesos que van a ir desarrollándose de forma progresiva y que, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, la etapa etaria, digámoslo así, es bastante diferente. Y finalmente tenemos la dimensión psicosocial, que en el caso de los niños cobra una importancia gigantesca debido a que el niño ve influenciado todos sus procesos cognitivos a través del ambiente, ¿ya? Aquí el ambiente cobra un rol fundamental y que puede llegar a enmarcar gran parte de los procesos del desarrollo del niño. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de nosotros los fonoaudiólogos, que lo tenemos bastante claro, un niño que ha sido estimulado desde la infancia y que tiene un desarrollo normal o normotípico, ¿cierto? Versus un niño que tiene la potencialidad para tener un desarrollo normal, pero que no fue estimulado, ¿ya? Incluso se ha hablado de estos conceptos como de deprivación sociocultural, asociados a la falta de estimulación. Entonces, entendiendo esto, el proceso o la dimensión psicosocial, en este caso, es fundamental para entender los procesos del desarrollo de las funciones cognitivas, del cerebro y la conducta de un niño. Algunos procesos que subyacen este desarrollo son, por ejemplo, la maduración cerebral, entendiendo que es un proceso paulatino en donde a nivel anatómico, ¿cierto?, se van formulando ciertas redes neuronales, ¿cierto?, se van desarrollando o especializando ciertas áreas, ¿cierto? Y por lo tanto es un aspecto que tenemos que conocer a cabalidad para entender cómo se desarrolla la neuropsicología en un niño, ¿ya? Lo otro es la variabilidad evolutiva. En este sentido, el desarrollo de un niño, que puede tener las mismas potencialidades cognitivas que otro, puede ser absolutamente diferente dadas sus características propias, antecedentes familiares, genética, etc. ¿Ya? Que por lo tanto tenemos que tener también en cuenta el desarrollo propio del niño respecto a sus características, como dijimos, interpersonales o propias de su desarrollo, de su genética, etc. ¿Ya? Y finalmente, condiciones del entorno, ya que yo creo que ya está bastante claro de lo importante que es este rol y del impacto que genera en el desarrollo de un niño, y que nosotros como fonoaudiólogos o como profesionales en general debemos tener muy en cuenta, porque podemos generar grandes cambios si realizamos las atenciones o las intervenciones oportunas, entendiendo de que el entorno, la estimulación que recibe el niño es muy importante y genera un impacto gigante en su cerebro y en sus conductas y funciones cognitivas. Bueno, y algo que me gustaría dejar bastante claro respecto a la neuropsicología es que esta menciona que las funciones mentales son sistemas funcionales complejos que no pueden localizarse en zonas restringidas del córtex, sino que se organizan en redes. Es un modelo en redes. De acuerdo a esto, es difícil ya hablar de la memoria propiamente tal o de la atención, por ejemplo, sino que hablamos de sistemas de memoria o sistemas atencionales, debido a que se entiende que es un concepto que funciona de manera en redes o como un sistema que está interconectado. Si bien nosotros sabemos que existe cierta representación a nivel cortical mayor para ciertas funciones en áreas del cerebro, no quiere decir necesariamente que esté exclusivamente localizado en ese lugar, sino que se puede expandir o que está interconectado con otras funciones y por lo tanto otras áreas del cerebro, ¿ya? Repito bien que existe una mayor representación de cierta función a nivel cerebral, pero no quiere decir de que esté exclusivamente localizada ahí como proponían modelos más antiguos, ¿ya? Sino que ahora hablamos de sistemas. En base a esto mismo de los sistemas también podemos entender cómo, por ejemplo, ya no se puede hablar de trastorno específico del lenguaje, ya entendiendo de que el lenguaje, al ser una función cognitiva superior, requiere también del apoyo de otras funciones como son la atención, ¿cierto?, la función ejecutiva, la memoria, etcétera, y que por lo tanto, al estar interconectado con otras funciones, si el lenguaje se afecta, probablemente se afecten otras funciones también, o viceversa, ¿cierto? Si se afecta, por ejemplo, la atención o la memoria, vamos a ver interferido la función cognitiva del lenguaje. Por lo tanto, entendemos que ya no podemos hablar de cierta o tanta especificidad respecto a un diagnóstico.
Por esta misma razón tenemos que entender de que los fonoaudiólogos ya no podemos solamente quedarnos en esta esfera de lo que es el lenguaje, sino que tenemos que ampliar un poco nuestra mirada. Necesariamente tenemos que empezar a considerar o involucrarnos más con las otras funciones cognitivas, y en este caso la neuropsicología nos entrega herramientas fundamentales para esto, para entender los procesos que están ocurriendo tanto a nivel madurativo, cerebral, ¿cierto?, como también en el sentido de cómo funcionan las funciones cognitivas y cómo podemos observar estos procesos a través de la conducta de un niño. Y obviamente cómo estimularlos a través de esta dimensión psicosocial. Bueno, y por lo tanto queda de tarea revisar estos planteamientos que son muy importantes y son muy enriquecedores para nuestra disciplina, ya que debemos incorporar estas funciones cognitivas, debemos involucrarnos entonces en nuestras terapias considerando los sistemas atencionales, los sistemas de memoria, las funciones ejecutivas, dentro de un conjunto de habilidades que me van a servir para potenciar tanto el desarrollo lingüístico como cognitivo de un estudiante. Así que eso. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Les recomiendo el libro para que lo vean, lo revisen. Permite entender, ¿cierto?, los procesos cerebrales, cognitivos y conductuales de diferentes patologías, del desarrollo normal, ¿cierto?, o desarrollo típico. Y por lo tanto, queda de tarea para que nosotros podamos ampliar un poco nuestra mirada. Si les gustó el video, compartan, denle me gusta, ¿cierto?, suscríbanse y recuerden que lo que vieron en este video hoy podría quedar obsoleto mañana. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.